Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Otra vez un placer de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Extiendo el saludo de parte de la congregación y, por supuesto, de parte de mi persona y mi esposa también. Y gracias por los comentarios. Hay personas que dejan sus notitas ahí con palabras de aliento, de gratitud. Y gracias a Dios, por supuesto, le tenemos que dar por su santa palabra. Yo solamente lo que hago es abrirla, pero a Él le debemos la inspiración y todo lo que hace en nuestro corazón. Cuando ustedes la escuchan, es el Espíritu Santo el que orienta. Como dijo nuestro Maestro y Señor Jesucristo, nos guía a toda verdad. Así que algunos expresan eso, cómo la Escritura les va abriendo el entendimiento y se cumple en eso lo que el Señor nos prometió. Así que Dios es fiel y le damos gracias a Él y lo glorificamos por eso. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1, versos 1 al 14, y en esta ocasión vamos a hablar del sello del Espíritu Santo. En las charlas anteriores hablamos acerca del bautismo, miramos ahí algunos pasajes bíblicos para aclarar y tal vez corregir algunas ideas un poco raras que se han ido, han ido encontrando terreno fértil en la mente de los creyentes. Y bueno, hemos tratado de dar un poquito más de orientación bíblica. Y ahora vamos a hablar de este temita también del cual se habla mucho, el sello del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, gracias por tu santa palabra y este hermoso pasaje que es inspirador y alentador. Y te rogamos ahora que al abrir y exponer esta palabra tuya, Señor, que la apliques a nuestros corazones. Y te lo rogamos, por favor, te lo imploramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sello del Espíritu. El apóstol Pablo plantó
esta iglesia en la ciudad de Éfeso alrededor de circunstancias bastante interesantes y también en un ambiente de mucha hostilidad, de fanatismo religioso, a tal punto que inclusive corrió riesgo de perder la vida en el trabajo que hizo en esta región. En Hechos capítulo 19, que lo escribió Lucas, el otro día estuvimos hablando un poco acerca de Hechos, y nos relata en ese capítulo el trabajo que hizo Pablo, cómo inició la obra y cómo logró o llegó a plantar la iglesia en ese lugar. Y Lucas nos relata de un episodio para mí es muy interesante y hasta cierto punto me roba una sonrisa imaginando la escena, de un señor endemoniado que fue visitado por 7 individuos, hijos de un tal Esceva, y que vinieron esgrimiendo el nombre de Jesús que predicaba el apóstol Pablo con el propósito de hacer exorcismo del demonio que estaba en esta persona. Un solo demonio, no eran 1000 demonios como cuentan los evangelios en el caso de aquel individuo que estaba en las regiones de Gádara. Bueno, estos caballeros, un poquito compadritos, se hicieron los vivos y decían en el nombre del Jesús que predica Pablo. En el verso 7 nos da la respuesta del demonio a las pretensiones y el atrevimiento de estos 7 caballeros. Y dice el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y lo interesante del episodio, después ustedes léanlo bien, es que el señor poseído saltó sobre ellos, obviamente es el demonio el que hace esta cosa, y les dio una paliza tremenda, los asaltó violentamente, y cuenta Lucas que iban corriendo por el campo completamente desnudos y todos lastimados. Debe haber sido algo muy interesante de verse, estos 7 hombres en el medio del campo corriendo y escapándole a un señor que, en fin, les había dado una buena pateadura a estos señores. En el verso 17 nos dice Lucas que esto fue, y lo dice de esta forma, notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Cuando Pablo a lo mejor empezó a predicar, hablando del Señor Jesús, la gente no le daba mucha importancia al asunto, pero después que se enteraron de este episodio, pararon las orejas. Y entonces comenzó el nombre de Jesús a tomar forma. Y por eso dice Lucas que magnificaban o engrandecían el nombre de Jesús. Y bueno, no es para menos, ¿no es cierto? Si Pablo en el nombre de Jesús podía, en fin, no era Pablo, era Dios el que hacía esto a través de Pablo, era el vehículo de Dios y hacía esas cosas que hacía. Y estos sí señores usaron el nombre de Jesús medio como un amuleto y le salió el tiro por la culata. Entonces esto te llevó la atención porque estaba de alguna manera legitimizando la predicación del apóstol. Pablo por poco termina linchado en Éfeso. Cuando se puso a predicar, mucha gente comenzó a abandonar sus creencias. El culto a Diana era el culto central. Diana era, digamos, la matrona de la ciudad. Y la gente tenía la confianza en esta idea, en este, qué sé yo, dios pagano o diosa. Había comerciantes que se ganaban la vida haciendo unos templos de adorno y el negocio comenzó a quebrar porque la gente al abandonar el culto a Diana y convertirse a Cristo dejaban, los que tenían las estatuitas las rompían y nadie iba a comprar estas cosas. Así que esto levantó los ánimos de los comerciantes, que estaban más interesados por el negocio que por sus convicciones religiosas. Eso es otro tema. El asunto es que lo corrieron a Pablo y se armó un tremendo lío. Así que en ese ambiente y en esas condiciones es que nace la iglesia de Éfeso. En medio de una sociedad tan hostil, paganizada, con creencias fanáticas, como lo era la ciudad de Éfeso, la pregunta es cómo debían conducirse los creyentes en la sociedad, en esa sociedad. Pienso que esta pregunta hoy es muy necesario que nosotros los cristianos contemporáneos la apliquemos también, porque vivimos en una sociedad
en un mundo, en un tiempo que no es muy diferente en la forma de vivir de la gente de aquel entonces. La gente tiene sus creencias, sus ídolos, la violencia siempre es algo latente en la sociedad y muchas veces incluso los cristianos son perseguidos por causa del Evangelio. Y en fin, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos en medio de esa situación? ¿Cómo tenemos que conducirnos los creyentes en medio de esa sociedad? Y entonces el apóstol San Pablo va a escribir esta carta a la iglesia de Éfeso haciendo un llamado solemne a los creyentes a conducirse de una forma particular dentro de esa sociedad donde han sido insertados. En el capítulo 4, versículo 1 de la carta dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y más adelante en el verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que, a ver, Pablo lo que está diciendo es, señores, ustedes tienen que marcar una distinción en la manera de conducirnos en relación al resto de la sociedad que no tiene a Cristo. Así que Pablo lo que requiere de los creyentes es una conducta ejemplar, una conducta que contraste con la de los que no tienen a Cristo. Yo no sé, a ver, en nuestro tiempo, ¿realmente los cristianos insertados en la sociedad y mantenidos en la sociedad para ser testigos de Cristo, estamos andando diferente a los gentiles? ¿O estamos imitando sus modos, sus costumbres, sus ideas? A veces lo que hacemos es importar las ideas del mundo adentro de la iglesia. Y tratamos a veces también de acomodar las doctrinas bíblicas al gusto de la gente para que tenga la aceptación popular. Pero digo yo, ¿estamos realmente siguiendo lo que nos aconseja el apóstol San Pablo? Está bien, él le escribió hace 2000 años atrás, pero el tema es que lo que se escribió no fue exclusivamente para aquella gente, sino también se dejó en las Escrituras para inspiración, educación y orientación del pueblo cristiano a través de los tiempos, y eso nos alcanza a nosotros también. Si el apóstol Pablo estima necesario decir estas cosas que escribe acá, Pablo estaba preso cuando escribía esta carta, probablemente fue cuando lo apresaron en su primer viaje misionero. Pablo se ve que le contaron más o menos cómo iban las cosas en Éfeso y decide escribir. Y si está escribiendo y pidiendo esto es porque tal vez había algunas cosas o había algunos creyentes que no estaban conduciendo sus vidas de la manera más óptima, como dice Pablo, o requiere Pablo en el capítulo 4, verso 1. Había cristianos que estaban más o menos andando como andaban los otros gentiles. Por eso es que Pablo decide sentarse y decir, bueno, vamos a escribirle a esta gente y les dice, no ande más como los otros gentiles. Ahora, Pablo comienza la carta acá en el capítulo 1 bendiciendo a Dios justamente por las bendiciones espirituales que el Señor nos ha concedido a nosotros primero. Sin embargo, se tiene que tener presente en ese versículo 3, si ustedes miran ahí en sus Biblias, que Pablo, cuando habla de bendiciones, está mirando las bendiciones que tienen que ver con las cosas espirituales, no las cosas terrenales. Vuelvo a repetir lo que dice este hombre. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, pero luego dice espiritual, y luego agrega en los lugares celestiales en Cristo. No tenemos que correr en la lectura y pasar de largo la importancia de eso que nos está diciendo este hombre. Esto es, la verdad, es muy diferente al tema que se predica en la actualidad, que está más centrado en enfatizar las cosas terrenales o bendiciones terrenales que las bendiciones celestiales o espirituales. Escuchamos constantemente hablar de sanidad del cuerpo, de la prosperidad económica, de establecernos en este mundo, inclusive cuando se habla de predicar el Evangelio, de convertir el mundo para Cristo,
a través de la predicación y el ministerio terrenal para plantar un reino terrenal, y todo tiene que ver con el ahora, con el presente, con las cosas aquí en la tierra. Claro, esto dista mucho de la forma de pensar del apóstol Pablo. Este señor, repito nuevamente, y eso es lo que nos dice en el versículo 3, le da gracias a Dios o lo bendice. Bendecir quiere decir en un sentido darle gracias, es hablar bien, eso quiere decir la palabra bendecir. Y lo que está haciendo es dándole gracias a Dios por esas bendiciones espirituales. No noten que en ningún momento menciona bendiciones terrenales. Yo pregunto, hoy día, ¿quién reflexiona como hace el apóstol Pablo? Cuando bendecimos a Dios, ¿qué tanta gente bendice a Dios por las cosas espirituales? Siempre estamos todo el tiempo hablando de las cosas materiales que recibimos del Señor. Pero Pablo tiene, yo no sé, pero la gente no ora más como lo hace el apóstol San Pablo. Ahora, a ver, yo pienso que Pablo acá cuando se sienta a escribir todas estas cosas, se ha tomado el tiempo para pensar antes de escribir. No se trata de un hombre que se enteró de algunas anomalías que se estaban dando en la iglesia de Éfeso y dice, bueno, ¿qué les voy a escribir a estos señores? No, es un hombre que se puso a pensar, a reflexionar en las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo, y eso es lo que le escribe a estas personas. Así que tuvo su tiempo de seria reflexión acerca de cuáles son las verdaderas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Lo que vemos y lo que vamos a ver a través de los versículos que siguen adelante, me estoy refiriendo al versículo 4 en adelante, es una larga oración ininterrumpida que hace Pablo en donde enlista cuáles son esas bendiciones espirituales que gozamos en los lugares celestiales en Cristo. ¿De qué forma nos bendijo Dios a nosotros? Y eso es lo que vamos a mirar un poquito. Ahora, yo no sé, ¿no? Pero si nosotros hoy tuviésemos que hacer o confeccionar una lista de bendiciones, si pusiésemos en una columna las cosas con las cuales hemos sido bendecidos, ¿qué tanta gente pondría en la lista las cosas que enlista, por ejemplo, el apóstol Pablo en los versículos 4 al 14? Por ahí metemos una que otra cosa, la salvación, por ejemplo, la redención en Cristo, pero el peso teológico que tiene todo esto, cómo este hombre piensa y escribe teológicamente. ¿Cuánta gente, me pregunto yo, hoy se sentaría a hacer una lista de bendiciones como lo hizo el apóstol San Pablo? Y creo que no serían muchos. Y la razón es porque hemos ido perdiendo interés por el contenido teológico de nuestras acciones de gracias, de nuestra comprensión de la fe cristiana, de lo que Dios las cosas con las cuales Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos incluirían, entonces, algunas de estas cosas que enlista Pablo acá? La verdad es un fenómeno este señor, es algo sorprendente. Por lo pronto, notamos ahí en el verso 3 que las bendiciones, dice Pablo, que ya las hemos recibido. Tomen nota de eso. Dice, con las cosas con las que nos bendijo. No dice que nos está bendiciendo o que nos va a bendecir, sino cosas que ya Dios hizo por nosotros. Ya estamos bendecidos. A veces en nuestras oraciones decimos, Señor, bendíceme. Pero ¿nos detenemos alguna vez a pensar en que Dios ya nos bendijo? Cuando estamos pasando por una crisis, vamos y le pedimos a Dios, bendíceme, Señor, por favor, como que si Dios nos estuviese abandonando a esa crisis, que suframos en medio de la crisis. Y de repente todo lo que Dios hizo en nuestras vidas es eclipsado por la situación apremiante por la cual estamos pasando. Y entonces se desproporciona todo lo que Dios hizo de lo que estamos atravesando. Y entonces pedimos, Señor, bendíceme, como diciendo, no te duermas, te necesito. Pero digo yo una cosa, nos detenemos a veces a pensar en la cantidad de cosas con las cuales Dios nos ha bendecido ya. La cantidad de veces que Dios nos ha bendecido.
que a veces perdemos de vista todo aquello y hasta incluso hay quienes se enojan con Dios porque no me saca de cierta situación en el momento. Es entendible que una persona emocionalmente se siente incómodo cuando estamos pasando por una crisis. A mí me ha pasado estar enfermo y no es nada cómodo estar enfermo. Pero cuando nos olvidamos de la cantidad de cosas que hizo Dios por nosotros, nos habla de que estamos un poco desconectados de cómo Dios obra en nuestras vidas providencialmente. Y esto a Pablo no se le escapó. Pablo dice, da gracias y bendice a Dios por las bendiciones que hemos tenido. Y está hablando un hombre que está preso, no un hombre que está cómodo, no, está preso. Y este hombre está dando gracias a Dios y está bendiciendo a Dios por las cosas que ya hemos recibido. Y por supuesto lo incluye al apóstol Pablo también. Este hombre menciona, en la lista, por ejemplo, dice que hemos sido, por ejemplo, elegidos. Habla de la elección, capítulos 4 al 6. Nos dice, según nos escogió. Y miren qué interesante, esto ha generado una polémica tremenda, porque Pablo acá dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No se trata de una elección que Dios va, qué sé yo, a ver, caminando por la sociedad y dice, bueno, a ver, este me gusta, venga para acá. Pasa por otro lado y dice, me gusta la actitud de esta persona, y lo escoge, y de esa manera va, a medida que se va desarrollando la historia, va escogiendo a las personas. No, acá lo que está diciendo Pablo es algo trascendente y algo que realmente, no sé, desafía la lógica, que antes de que el mundo sea, es decir, antes de que comience el tiempo, Dios ya estaba haciendo una elección. Miren, se ha hablado tanto y se ha discutido y se sigue discutiendo acerca de este tema, a tal punto que ha arrastrado a algunas personas a negar la elección, que no se puede entender, ¿no? Porque tendríamos que arrancar el capítulo 1 de Efesios por no mencionar a Romanos 8 y otros pasajes de la Biblia, de punta a punta, Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo está hablando de elección. Claro, no satisface todas las preguntas o inquietudes que tenemos nosotros en torno a este tema, pero no cabe duda que este hombre está hablando de elección. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Rómpase la cabeza con eso. Y no solamente eso, pero dice, habiéndonos adoptados para ser hijos suyos. Antes de conocer a Cristo, ¿qué clase de gente éramos nosotros? Pablo más adelante va a decir en el capítulo 2 que nosotros éramos hijos de ira, también como los demás, capítulo 2, verso 3. Pero resulta que esos hijos de ira, que éramos nosotros, fueron o fuimos, sin embargo, escogidos y adoptados para ser hijos de Dios en Cristo. Así que tenemos una elección, pero noten ustedes que estos hijos de ira estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo. No me vengan a mí con calvinismo y arminianismo. Acá Pablo no es ni calvinista ni arminiano, dejémonos de cosas raras. Veamos al apóstol Pablo hablando a las escuelas teológicas, no las escuelas teológicas hablándole al apóstol Pablo. Dejemos de lado las camisetas y miremos lo que está diciendo Pablo. Si usted se quiere romper la cabeza tratando de confrontar las distintas facciones teológicas o escuelas que discuten acerca de qué hacer de la elección, bueno, está bien, entreténgase con eso. Pero acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es, dejémonos de cosas, el Señor nos escogió soberanamente desde antes de la fundación del mundo. Y punto. No le demos más vuelta al asunto. Una página de Línea Arminiana, hablando acerca de este tema, me llamó la atención lo que dice este señor. Dice, la elección de Jesús, noten lo que dice, lo estoy leyendo literalmente de la página que escribe esta persona, o esta organización, no sé. La elección de Jesús es el acto central y primario de la predestinación. La Biblia nos enseña, que Jesucristo fue elegido desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro Salvador. Y para probar esa postura citan 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20, donde dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros o de vosotros. Suena bien. Suena bien, uno lo lee rápido y dice, bueno, este señor tiene razón, eso es lo que dice Pedro. No, no es eso lo que dice Pedro. Otra vez, Pedro acá por lo pronto no dice elegido, sino que dice destinado.
Otra vez, el Señor dice Cristo fue elegido y cita a Pedro para probar su tesis. Sin embargo, Pedro no dice que fue elegido, sino ya destinado. Y discúlpenme, pero si ustedes se agarran el diccionario de la lengua española, por no llevarlos al griego para complicar la cosa, pero si ustedes van al lenguaje, la traducción es correcta y hace una distinción entre elegidos y en este caso es destinados. Si ustedes agarran el diccionario y leen y describen la definición de la palabra elegido y escriben otra hoja la definición de la palabra destinado y las lee con sinceridad y sin prejuicio de ningún tipo, usted va a ver que son dos cosas distintas. Elegidos no es destinado y destinado tampoco es elegido. Pedro está hablando acá en este contexto, cosa que otra vez, lo he dicho muchas veces, no se respeta cuando se hace interpretación bíblica. Pedro en ese capítulo está hablando o está diciendo que Dios destinó, no eligió, sino destinó al Hijo para ser el Cordero sin mancha en quien vamos nosotros a tener redención por causa de nuestros pecados. Más bien, cuando nos vamos al capítulo 1 de esa carta de Pedro, nos dice en el verso 2 que nosotros fuimos elegidos, no que fue elegido Cristo. Por favor, seamos más sinceros con las Escrituras. No se hace caso para nada del contexto bíblico. Se agarra un solo versículo, se cambia una palabra por otra en una forma arbitraria y entonces llegamos a conclusiones que son un disparate. Acá en Efesios, en el capítulo 1, verso 4, dice este autor que sugiere que fuimos elegidos para un rol. Cuando se habla de elección, dice, lo que está diciendo es que fuimos escogidos, que no resuelve para nada el debate, pero de todas maneras esta persona hace esa gambeta, tratando de ver si puede disimular la cosa, y dice que fuimos elegidos para un rol. Bueno, ante todo, tomemos nota que el apóstol Pablo acá, cuando habla de elección o de haber sido escogidos, no fue Cristo, sino que fuimos nosotros los escogidos desde antes de la fundación del mundo. A ver, otra vez insisto, Pedro dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y la razón es porque nosotros fuimos escogidos para ser salvados por este Cordero que Dios había destinado. Entonces, acá Juan, mejor dicho, Pablo, en el capítulo 1 está diciendo que fuimos nosotros los escogidos, los que éramos antes por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. O sea que la idea de usar a Pedro para justificar la elección de Cristo no lo avala el apóstol San Pablo y no lo avala tampoco Pedro. Por otro lado, Pablo es el que escribió Efesios, acá estoy mezclando los nombres. Acá el apóstol Pablo no dice que nosotros fuimos elegidos para ejercer un rol. Cuidado con esto. Claro, uno lo lee a la carrera y dice, sí, no, fuimos escogidos para hacer algo. Pero sin embargo, este señor lo que está diciendo no es que fuimos escogidos para ejercer un rol o hacer algo, sino para ser algo, que es distinto. Hacer tiene que ver con acción. Ser tiene que ver con identidad. Una cosa es acción y otra cosa es identidad. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Noten que este señor nos está diciendo allí que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Uno dice, bueno, pero fuimos escogidos para hacer algo. No, dice para ser, no para hacer. Usted no puede hacer santo y sin mancha. Usted es una persona santa y sin mancha. Acá está hablando de la identidad de estos escogidos. Estamos confundiendo las cosas, estamos tratando de meter una idea teológica que viene de una escuela de interpretación y no estamos siguiendo la idea del autor que está escribiendo para orientar a la iglesia cómo vivir el cristianismo en medio de una sociedad corrupta. Lógicamente que somos llamados, de más está decir, y lo vemos en el contenido de la carta, llamados obviamente para hacer algo,
pero la razón del por qué hacemos algo, y eso lo vemos en el capítulo 4, verso 1, que ya lo leí, dice que nos conduzcamos o andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Pero la razón del por qué hacemos es como consecuencia de lo que somos, de lo que hemos sido hechos. Entonces, somos escogidos para ser personas santas y sin mancha, y la consecuencia de ser personas santas y sin mancha es que nos vamos a conducir o vamos a hacer cosas propias de alguien que tiene una identidad, que es una persona santa y sin mancha. En el verso 5 nos dice que fuimos elegidos para ser adoptados, para ser hechos, no ejercer el rol de hijo, sino para ser un hijo de Dios. Así que cuidado con esto. Tenemos que prestar atención acá, y no me quiero extender mucho porque me va a sacar de tema. En otra ocasión tal vez podemos analizar más esto. Ahora me quiero enfocar o ir hacia el sello del Espíritu. Pero lo que quiero ver entonces, o que quiero que observen, es que Pablo está introduciendo que fuimos escogidos. No se puede negar la doctrina de la elección. Ahora, ¿cómo se efectúa este cambio de estatus de lo que éramos antes? Éramos hijos de ira y ahora somos un hijo de Dios por adopción. Bueno, por medio de la redención. Versículos 7 y 8. Dice este Señor en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según a la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, lo que tenemos descrito en esta segunda parte es la redención de estos que eran hijos de ira, nosotros estamos incluidos ahí, lo mismo que los demás. Y esa redención nos dice que tuvo un costo, y fue un costo infinito. Un costo de aquel perfecto Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros seamos redimidos de nuestra culpa, de nuestro pecado. Qué cosa más hermosa que Dios haya tomado la iniciativa y que Cristo haya estado dispuesto, haya sido preparado, haya sido destinado a derramar su sangre para que nosotros, escogidos desde antes de la fundación del mundo, eventualmente seamos redimidos para ser y de pasar de ser hijos de ira, que era nuestra identidad, a pasar a ser hijos de Dios. Hay un montón de preguntas al respecto. Y sí, bueno, está bien, es un gran dilema, pero eso es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Es una locura negar estas doctrinas que plantea el apóstol Pablo porque no encajan con mi idiosincrasia. Luego nos habla de instrucción, versículos 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos revela entonces su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos está respondiendo cuál es en el verso 10. La voluntad es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Noten que interesante acá cómo Pablo aparta, vamos a decir, los ojos del presente, en este caso contextual el presente de Pablo y de los hermanos de Éfeso, y hoy podríamos pensar en nuestro presente después de 2000 años, y los dirige hacia el mañana, los dirige hacia el futuro. Otra vez, repito, verso 10 dice, para reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Acá tenemos el escatón. Observen que el trabajo en el tiempo, desde el pasado, nos escogió, según dice Pablo en el contexto, para adoptarnos sus hijos. En el presente, nos dice en el versículo 4, en la segunda parte, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso los llama a mirar cómo nos conducimos en el capítulo 4, verso 1 y verso 17, y luego se proyecta al futuro, el cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Así que tenemos este desplazamiento en la órbita de Pablo, de pasado, presente y futuro en todo este cuadro. Muy interesante cómo este hombre lleva su argumento. Por eso digo, ¿quién bendice a Dios haciendo todo este recuento de bendiciones? Esto no lo vemos como bendiciones, esto lo vemos como teología pesada que hay que dejarla a un costado, porque la palabra enloquece, la doctrina enloquece y qué sé yo, cosas raras que dice la gente. Bueno, entonces Pablo estaba loco, totalmente loco. La cuarta cosa es la seguridad del creyente, versículos 11 al 12.
Dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según o de acuerdo al designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, etc. Bueno, quiero que tomen nota que el énfasis que da Pablo acá al tema de la predestinación, otra doctrina odiada por mucha gente. No quieren saber nada con la predestinación. Miren, he leído y he escuchado personas que dicen, no creo en la predestinación y supuestamente es un cristiano. No creo en la elección y no creo en la predestinación. Bueno, mi querido, entonces, ¿qué hacemos con este libro? ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos con esto? Está bien, usted tiene problemas en entender la doctrina, y bueno, yo también. Hace 2000 años que estamos los cristianos escribiendo libros y rompiéndonos la cabeza para poder entrar en los misterios de la elección y la predestinación, pero el hecho de que todavía luchamos con estas doctrinas para entenderlas, y pienso que no sé, nunca vamos a entenderla plenamente porque estamos hablando de un proyecto de un Dios infinito, eterno, ¿y quién puede explorar la mente de Dios, honestamente? Pero bueno, hay gente que dice, como no le puedo pegar al blanco a este asunto, entonces renuncio a la doctrina. Bueno, miren ustedes qué interesante, el apóstol Pablo acá enfatiza la doctrina de la predestinación a tal punto que la aborda en 2 ocasiones en esta larga oración. En la primera nos dice que nosotros fuimos predestinados en el verso 5 para ser adoptados hijos suyos. Predestinados o destinados desde antes. Y ahora nos dice en este versículo que fuimos destinados desde antes para adquirir una herencia. 2 veces. Predestinados para ser hijos. Y ahora esos hijos a la vez fueron predestinados, es la misma cosa, no es que son 2 predestinaciones, es la misma obra, fuimos destinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, ese es el contexto, no desde antes de Moisés o desde antes de Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, fuimos adoptados y fuimos preparados para esta herencia que menciona este hombre. Así que cuando dice allí predestinado o destinado desde antes, nos está hablando de la seguridad que tenemos ahora los cristianos. Esa herencia está segura. Y segura no por lo que hago o lo que hice, sino porque Dios destinó que las cosas sean así. Destinó que los creyentes, los que van a ser adoptados sus hijos, los que fueron escogidos de antes de la fundación del mundo, van a heredar cosas que no merecemos. ¿Por qué? Porque en nuestra existencia, después de la creación del mundo, nos convertimos por causa del pecado en hijos de ira, es decir, merecíamos la condenación eterna. Y sin embargo, el Señor en su sola potestad decidió entonces salvar y hacernos herederos de cosas que no merecíamos, la seguridad de los creyentes. Es algo muy hermoso esto. Y luego entra en los versículos 3 y 14, donde nos habla de garantía. Nos dice ahí que nosotros, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuidado con esto. Noten ustedes que acá Pablo no dice que fuimos sellados en el Espíritu Santo. He escuchado personas decir que hemos sido sellados en el Espíritu Santo. Pablo no dice que fuimos sellados en el Espíritu Santo, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por otro lado, lo que notamos acá, según Pablo inspirado por el Espíritu Santo, es que el agente que sella no es el Espíritu Santo. Es decir, no dice que el Espíritu Santo nos selló, sino que es Dios el agente. Dios es el que efectúa el sellado y el Espíritu Santo es el objeto con el cual somos sellados. Entonces, Dios nos selló con algo y ese algo es, o alguien, si se habla desde el punto de vista de la persona del Espíritu Santo, nos selló con el Espíritu Santo. Así que esto echa por tierra estas pretensiones de que el Espíritu Santo me ha sellado. No, señor, Pablo, bueno, está bien, la gente a veces cree en ese tipo de cosas, pero esa no es la teología de Pablo.
Pablo no dice en ninguna manera, y tampoco, lo insinúa en algún lugar de la carta, en ninguna carta, de que el Espíritu Santo es el que nos sella. La vez pasada hablábamos de que no es el Espíritu Santo el que bautiza, es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora con lo del sellado es exactamente lo mismo. No se dice que el Espíritu Santo nos llena, mejor dicho, nos sella, sino que es Dios el que nos sella con el Espíritu Santo. Es la marca de Dios en la vida de los creyentes. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no ha sido sellado. Y si la persona no está sellada, esa persona no es de Cristo. Volvemos a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 9 de la carta a los Romanos, que ya lo he citado en predicaciones anteriores. Ahora, mucho se ha tratado de decir acerca de qué significa el sellado. Repito, no me canso de decir esto, no sellado del Espíritu, sino con el Espíritu. Y se han escrito libros y se ha hablado un montón de cosas. Pero libros y cantidades de libros acerca, o tratando de describir qué es el sello del Espíritu Santo. Pero, hermanos, quemen los libros. O bueno, no los queman, léanlos, pero a lo que voy es, pero ¿por qué no dejamos que Pablo nos hable a nosotros? Gente que va a las bibliotecas a escuchar a alguna persona con ideas raras en la cabeza y filosóficas más que teológicas, diciendo, bueno, yo le voy a explicar lo que es el sello del Espíritu Santo. Cuando Pablo nos está diciendo a qué se refiere con el sello en un solo versículo. En el verso 14 nos está dando la respuesta. ¿Necesitamos leernos un volumen de 250 páginas de tonterías y especulaciones e hipótesis de una persona que ni siquiera respeta el contexto de las Escrituras para encontrar una respuesta de qué deberíamos entender por el sello del Espíritu? Tenemos que leer páginas de ciertas escuelas teológicas que se inventan un montón de hipótesis acerca de esto. Tenemos que leer ensayos. Cuando el Pablo en un solo versículo nos da la respuesta. Otra vez dice este hombre, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, uno puede preguntar, bueno Pablo, ¿y qué es el sello del Espíritu Santo? Bueno, acá les respondo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. ¿Qué es el sello? Bueno, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Resumimos, es las arras de nuestra herencia. Y puede poner una coma y después mirar la otra frase. ¿Qué es arras? La palabra arras, o arrabones en griego, no se usa ya en nuestro lenguaje, pero es una prenda, un depósito, un adelanto. Cuando ustedes, por ejemplo, van y compran un auto nuevo y le dejan un adelanto, un anticipo, eso es un arras, eso es una garantía, más o menos, una cosa por el estilo. Ahora, lo interesante es que no solo habla de garantía, sino que más específicamente dentro de la cultura oriental, porque no nos olvidemos que se está escribiendo de algo que tiene un entorno de hace 2000 años atrás. En aquel entonces implicaba que un adelanto o un anticipo que garantizaba algo que estaba por venir. Se dejaba una prenda, por ejemplo, como anticipo. La redención de la posesión adquirida somos nosotros. Nos devuelve otra vez a lo que dice ahí, por ejemplo, en el versículo 7. Tenemos redención en la sangre de Cristo. Hemos sido comprados y entonces esa posesión adquirida está garantizada. A eso se refiere esa segunda parte. En este caso, lo que llama la atención es que no somos nosotros los que adquirimos algo y dejamos una prenda, sino que es Dios en Cristo Jesús quien pone ese anticipo, esa garantía, ese adelanto. En otras palabras, Pablo acá en ningún momento, ni siquiera en ningún lugar de esta larga oración del capítulo 1 y esta larga lista de bendiciones, introduce en ningún lugar la idea del hombre como un contribuyente en alguna forma, aunque sea mínima, en la obra esta que hace Dios en cuanto a redención se refiere. Dios es el que hace todo el trabajo, es una obra totalmente unilateral.
Es decir, una obra que solamente Dios hace. Él es el que escoge, Él es el que predestina, Él es el que nos hace aceptos, Él es el que redime, en Cristo Jesús es el que... Pero en fin, todo lo que explica este hombre es todo hecho por parte de Dios. Por eso es que más adelante, en el capítulo 2, verso 8, dice Pablo, señores, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Por qué no es de nosotros? Porque es un regalo, es una dádiva, dice este hombre, es un don de Dios al hombre que antes eran hijos de ira igual que los demás. Y si por las dudas nos queda todavía la idea de que hay algún tipo de contribución del hombre, en el verso 9 del capítulo 2 dice, no por obras para que ninguno se gloríe. Que nadie vaya a decir, bueno, a ver, yo puse mi granito de arena, yo puse mi parte en este asunto. Dios se adelantó, es decir, me mostró su gracia y yo, de mi voluntad, hice mi pasito, hice mi contribución. Pablo dice, no, Señor, no. Si nosotros aceptamos esa doctrina, el hombre tiene algo de qué gloriarse, aunque sea un grano de arena, pero yo puse mi parte. Y Pablo dice, no, Señor, nosotros recibimos la salvación como don de Dios, no por obras. No hay nada, ni siquiera ese grano de arena. Al contrario, Pablo insiste a través de este capítulo 1 que toda la gloria es de Dios y para Dios. Capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, no la nuestra. Verso 14, para alabanza, otra vez, ¿no? Dice allí la redención adquirida, la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué gloria? La gloria extraordinaria y sublime de Dios, no del hombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón Pablo acá usa la palabra sello cuando se refiere al don del Espíritu Santo? Podría haber hablado de otras cosas. Los sellos eran instrumentos que se utilizaban, y hoy se usan también, ¿no? De otro tipo, tal vez son digitales, qué sé yo, pero sellos, utilizados para imprimir una marca distintiva que se podía en arcilla, en madera, en rollos, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Y con el fin de indicar autenticidad, propiedad, seguridad de una cosa, autoridad de alguien que es el que porta y marca con ese sello. El sello era inviolable, nadie podía romper el sello excepto una persona que haya sido delegada para romper ese sello, una persona que era el destinatario de una carta o de algo, entonces podía romper el sello. Así que el sello podía ser un anillo, generalmente los monarcas llevaban un anillo con una imagen, o sea, la imagen del monarca o lo que sea, y después empezaron a fabricar artículos movibles de escritorio, digamos, que también se constituían en anillos. Así que solamente la persona aprobada podía hacer ruptura de ese sello. Tenía la propiedad de representar a alguien. Era, digamos, una proyección, una representación del dueño de ese sello. Eran usados para sellar documentos, eran sellados para documentos de carácter oficial, por supuesto, contratos, libros en forma de rollo, tumbas, lo tenemos el ejemplo del libro de Apocalipsis capítulo 5, cuando al Señor se le da un rollo, un libro con 5 sellos, y él fue la única persona digna de poder, autorizada para romper esos sellos. La tumba de Jesús, para evitar que haya algún tipo de fraude, le pusieron un sello, el sello de Roma o del emperador, cosa de que nadie pudiese romper ese sello sin infringir la ley romana y meterse en un flor de problemas. Así que se utilizaban para esas cosas y tenemos ejemplos bíblicos acerca de este asunto. No es casual acá que Pablo usa este instrumento para referirse a la bendición de Dios de habernos marcado o habernos sellado a los redimidos con el Espíritu Santo. No es una elección a la aventura. Bueno, a ver, ¿qué ejemplo uso acá? Voy a decir cualquier cosa y vamos a hablar del sello. No, está escogiendo, después de reflexionar, ¿cómo explico yo la marca, la estampa de Dios en la vida de sus hijos?
Bueno, un sello me cae fenómeno. Esto me sirve como ilustración. Y entonces el apóstol Pablo utiliza este artículo común en la época para certificar documentos o cosas por el estilo, y entonces lo usa para hablar de la certificación divina de cada uno de los hijos. Ahora, Pablo dice acá, fuisteis sellados, fuisteis. No dice que estamos siendo sellados. ¿En qué momento somos sellados? En el verso 3 dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Pablo mismo nos describe o define cuál es esa palabra de verdad en la segunda parte, cuando dice que se refiere al evangelio de vuestra salvación. Y noten qué interesante, ¿no? En esa frase hay dos cosas que debemos tener presente. Y es que no solamente apunta al hecho de oír, sino además de haber creído en lo que hemos oído, es decir, en lo dicho por el Evangelio. Noten que dice otra vez, verso 13, y habiendo creído en él. Esto es muy importante. Es muy importante porque no alcanzan con oír el Evangelio. Mucha gente escuchó a Jesucristo predicar el Evangelio. Y sin embargo, a pesar de que personas respondieron, la gran mayoría no le hizo caso a Jesús. Y tal es así que cuando estaban allí la chusma, ¿no es cierto?, pidiendo que se liberara alguna persona, según la costumbre de los romanos en juicio, pidieron a un criminal y dijeron, maten a este señor llamado Jesús el carpintero. Se lavaron las manos. Cuando empezaron los apóstoles a predicar fue la misma cosa. Es cierto que se reunían, la predicación las predicaciones de Pedro, ¿no es cierto? Tenemos conversiones de 5.000, de 3.000. Pero la gran mayoría de la sociedad le dio la espalda al Evangelio y a través de la historia, aunque mucha gente se convirtió, sin embargo, la mayoría escucha el Evangelio pero le dan la espalda a Dios. Entonces, acá no se trata de oír el Evangelio. Usted no va a poder presentarse un día delante de Dios y decir, sí, bueno, yo escuché el Evangelio, yo escuché a algunos pastores, algunos hermanitos de la iglesia, algún evangélico, hablarme del Evangelio, lo escuché, así que por favor ábranme las puertas del cielo. No, no funciona así. No es asunto de oír, el asunto es aceptar lo que estamos oyendo, creer. Por eso Pablo dice el haber oído y haber creído. ¿Creído qué cosa? ¿Lo que me están diciendo? No, creído el contenido de lo que me están diciendo. Me están hablando de la persona y la obra. Eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. Que Dios nos está redimiendo por medio de los méritos o la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está el meollo del asunto. No es solamente oír, es el asunto de creer, de aceptar, de recibir ese don precioso de Dios que es la salvación y la vida eterna. Entonces, habiendo oído y creído o aceptado, es que entonces, y solamente entonces, Dios nos sella con un sello, ese sello que es nada más ni nada menos que la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en cada uno de esos hijos, escogidos desde antes de la fundación del mundo y también ahora en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados por Dios. ¿Y cuál es el sello de esa adopción? El sello es el Espíritu Santo plasmando la vida de cada creyente, la marca distintiva de que somos de Dios. No es un acto futuro y tampoco una repetición sucesiva, es un acto inmediato y una vez hecho se queda allí. El sello no se borra ni se desvanece, se queda con nosotros. En cuanto a Dios, entonces, para, puntualizar un poco las cosas, el sello implica que somos su propiedad adquirida. Otra vez, los sellos se usaban para decir, esto es mío, lo compré, este es el anticipo. Y entonces Dios, cuando nos da el Espíritu Santo, eso es el sello de Dios de que somos su propiedad, que Dios nos ha adquirido. Eso es lo que dice en el versículo 7 otra vez, en quien tenemos redención por su sangre. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para hacernos suyos. Tu vida y mi vida no son propiedad nuestra. No es propiedad del mundo, no es propiedad del diablo. No somos esclavos del pecado, no servimos al pecado.
Dios es nuestro dueño. Dios nos compró. Somos su propiedad por derecho de redención. Y si somos de Dios, nada ni nadie puede venir a decirle a Dios o a reclamarle a Dios, esto es mío, no tuyo, ni siquiera el diablo. A ver, hoy hay mucha gente que dice que el diablo puede robar a un hijo de Dios. No, señor, eso no tiene ningún asidero bíblico. Nosotros somos propiedad de Dios. Y me lleva al segundo punto. Dios tiene autoridad sobre la propiedad sellada. No solamente significa que nos compró, pero si nos compró, somos suyos. Dios no nos comparte con otro señor. Somos de Dios. Nosotros debemos vivir para hacer ahora la voluntad de nuestro dueño, de nuestro Dios, no la voluntad nuestra o la voluntad de la sociedad o la voluntad del diablo o lo que sea. No, Señor. Por eso es que Pablo hace el llamado de que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Por eso es que detrás de todo esto va implícito el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice, a ver, en el capítulo 4, verso 17, otra vez, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando dice requiero en el Señor, está diciendo yo lo que estoy diciendo acá lo digo en el nombre de Cristo, pero no Cristo, sino el Señor. Es decir, esto no lo demanda Pablo y tampoco es una sugerencia. Dice el Señor manda que se haga esto. Nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Él es el que manda, no nosotros, no la sociedad, no las costumbres o las tradiciones, no las emociones. Es el señorío de Cristo. Cuando dice Pablo, no andéis como los otros gentiles, está dando una ordenanza como embajador de Cristo. Está diciendo, Jesús manda esto. Él es el Señor el que nos dice que debemos hacer esta cosa. Note, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo podría haber dicho Jesucristo y lo entendemos perfectamente. No hay ningún problema, todo el mundo, los cristianos saben quién es Jesucristo. Es el nombre combinado Jesús con Cristo. Jesús el Salvador y Cristo es el Mesías. ¿Qué problema hay para decir Jesucristo si eso está claro para todos los creyentes? Pero Pablo acá está diciendo, no, momento, sí, es cierto, Jesucristo es el concepto correcto, pero sin embargo, ¿quién es ese Jesús Cristo? Es el Señor. Por eso antecede el título de Cristo, la soberanía de ese Cristo sobre los creyentes. Dice que Él es Señor. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, por causa también yo, o por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, podría haber dicho de vuestra fe en Jesús o Jesucristo, pero sin embargo dice de el Señor Jesús. ¿Qué sé yo? A ver, podemos ir más adelante en el capítulo, versos 19 al 21, está implícito el señorío cuando dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Está hablando del poder de Dios. El poder que operó en Cristo, ¿de qué forma? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, es decir, la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y escuchen esto, acá donde está implícito el señorío de Jesús, dice, sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso es hablar del señorío absoluto, penetrante de Jesús, sobrepasa todo, gobierna todo, es Señor de todo, el señorío de Cristo Jesús. Más adelante, capítulo 2, verso 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No podía decir en Jesucristo o en Jesús, no, está hablando del Señor. Y déjenme que le cite los versos, porque si nos ponemos a leer esto vamos a estar a largo acá, pero lo tenemos otra vez. Capítulo 3, verso 11, verso 14, capítulo 4, verso 1, verso 5, verso 17, 5, 8,
5, 10, 17, 19, 20, 22, capítulo 6, verso 4, verso 7, 8, 9, 10, 21, 23, 24, en todas estas citas bíblicas a través de 6 capítulos de Efesios, este hombre identifica a Cristo como Señor. No solo Salvador, que lo es, pero dice, Señor, tenemos un Señor de y sobre nuestras vidas y a Él le debemos obediencia. Así que cuando Dios nos selló con el Espíritu Santo, lo que hizo fue autentificarnos como Dios es el dueño y tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas. Somos una propiedad sellada. Y número 3, nadie, absolutamente nadie puede arrebatar lo que le pertenece a Dios por derecho propio. En este punto muchos estiman que el hombre puede decidir abandonar a Dios o que el diablo puede secuestrarnos. Se habla de posesiones de cristianos por medio de demonios, un secuestro espiritual, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Pero bueno, la idea contradice la ilustración que está usando el apóstol Pablo acá. Si realmente eso pudiese ser una realidad, no tiene sentido entonces hablar de sello como ejemplo de la operación y autoridad de Dios sobre el creyente. Hubiese usado otro ejemplo. Pero entonces una cosa sellada no tiene potestad propia para renunciar al sello. Lo que está sellado no puede decir, no, yo no dejo de estar sellado. La cosa sellada está sellada. Se ha declarado que es propiedad del que pone el sello en esa cosa. Lo sellado, sellado está. La cosa sellada no puede decidir en ningún momento desellarse. Es un absurdo eso. Pablo, movido por el Espíritu de Dios, utiliza estos ejemplos justamente para dejarnos claro la operación de Dios y el beneficio de la operación de Dios en la vida del creyente, de aquellos que eran hijos de ira igual que los demás, pero por elección y predestinación ahora fueron escogidos para ser adoptados hijos por medio de la redención en Cristo. Y en cuanto a nosotros, eso sí, noten ustedes que este sello es un anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha prometido. Verso 14 dice, por lo cual, capítulo 1, dice verso 14, que es las arras de nuestra herencia. De nuestra herencia. Esa es la garantía. ¿Cómo sé yo que soy heredero de las cosas del cielo? El Espíritu Santo. Tienes la marca de Dios. Es lo hermoso. Nosotros no debemos vivir con terror, iré, no iré, pasará, no pasará. No, estás sellado con él. Si realmente tienes el Espíritu de Dios, listo, se terminó el asunto. Vive tranquilo, confiado y eso sí, ahora tienes que vivir como un hijo redimido, no vivir como se te da la real gana. Y número 2 es un anticipo, es una total garantía de que somos hijos de Dios. Si una persona tiene el Espíritu, no puede estar diciendo, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Seré creyente o no seré creyente? Si tú estás sellado, listo, mi querido, se terminó el debate. Quédate tranquilo, eres un hijo de Dios. Dios te redimió, Dios te hizo su hijo, Dios te adoptó en Cristo Jesús y te puso la estampa suya. Llevas la marca del Señor que es su Espíritu en tu vida. Así que, en definitiva, como para ir cerrando entonces, el bautismo, del que hemos estado hablando en semanas anteriores, y el sello del Espíritu son dos aspectos de la misma realidad. No son dos cosas separadas. Hoy hablamos de una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra obra distinta es la del sello del Espíritu Santo. No, señor. Es el mismo Espíritu, es la misma obra que, por supuesto, subrayan dos experiencias o dos realidades, si se quiere, pero es la misma realidad. Cuando recibimos o fuimos bautizados en el Espíritu Santo, Dios nos selló al habernos bautizado en el Espíritu con ese Espíritu Santo. Nos dijo, ustedes son míos, ustedes me pertenecen. Un acto, el bautismo, implica la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo hemos sido introducidos al habernos metido en el Espíritu Santo a una nueva realidad espiritual. En cambio, el sello implica la presencia de Dios que nos adquirió a costo de la sangre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
para salvación nuestra. No son dos obras separadas entonces, sino que es la misma obra que apunta a dos implicancias. Es por eso que Pablo comienza diciendo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la garantía de esas bendiciones es que Dios te estampó ese bendito sello, que es el sello del Espíritu Santo. Él puso allí la marca suya y es su Espíritu puesto en nosotros. Jesús nos decía en el sermón de despedida, los apóstoles decían, si ustedes, yo voy a enviar al Consolador y mi Padre y yo vendremos a hacer morada en ustedes. La presencia de Dios en nuestras vidas es algo extraordinario. Y con razón que este hombre decía, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo que nos bendijo con semejantes cosas. Y la realidad y la garantía es que hemos sido marcados por ese Dios en Cristo Jesús con su santo y bendito Espíritu en nuestras vidas. Pablo nos dice que ya hemos sido bendecidos y el sellamiento del Espíritu Santo es la corona de todos estos beneficios en este plano de existencia, y todo según su beneplácito. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no la mía, no es que yo quise ser, no, es su voluntad, nada que ver la mía. Versículo 9, en la tercera parte dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo. En el versículo 11 también dice este Señor, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es algo impresionante lo que dice este Señor. Así que todo es, a fin de cuentas, para la gloria de Dios. En resumen, el bautismo, entonces, nos introduce a nosotros a la realidad, a una nueva realidad espiritual que es la realidad del Espíritu. Y el sello es la garantía de que pertenecemos a Dios por ese acto de redención en Cristo Jesús. Con razón este hombre bendice a Dios. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Y por qué confundimos esta doctrina tan hermosa con estas ideas raras que promueven algunos en la actualidad? Hermano querido, ya estás marcado. No tienes que estar orando para que el Señor te selle. Si aceptaste a Cristo como Salvador personal de tu vida, ya estás marcado. El documento está firmado y la firma la puso Dios. Estás estampado con la firma de Dios y esa firma está de puño y letra suya, el Espíritu Santo. Listo, se terminó el asunto. Y si todavía no conoces a Cristo, no has aceptado a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, deja que Dios te marque. Pero para eso tienes que oír el Evangelio, tienes que creer o aceptar la obra que menciona ese Evangelio, no simplemente de creer que la Biblia dice, no, tienes que creer a dónde apunta lo que la Biblia dice, que es la obra y persona de Cristo Jesús. Él es el Salvador, Él debe ser el Señor de tu vida y tienes que aceptar ese regalo precioso que Dios te está dando, de entregar tu vida al Señor diciendo, ahora haz de mí lo que te plazca. Y Dios, según su voluntad, entonces te va a sellar con tu Santo Espíritu, vas a ser su propiedad y tu vida va a cobrar un matiz, un horizonte completamente diferente. Yo imploro al Señor que si todavía no has aceptado a Cristo Jesús, que abras tu corazón y deja que el Señor te selle, que te selle con tu Santo Espíritu, que es justamente la evidencia de que has sido salvado, que has sido perdonado de tus pecados y que Dios ahora te promete una herencia de la cual ahora ya somos propietarios en Cristo, pero vamos a entrar a la posesión cuando llegue el momento que Dios disponga. Ojalá que esto nos oriente mejor en esta doctrina, hablando del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias. Como hacía Pablo, reflexionamos en estas hermosas bendiciones. Hemos pasado un poco a las carreras para enfocarnos más en lo que es el sello con el Espíritu Santo. Ayúdanos a corregir estas ideas raras cuando hay gente que ve que el Espíritu nos sella y, en fin, cosas que nos confunden, incluso personas que están orando y pidiendo, siendo ya creyentes,
Teniendo el Espíritu Santo, se les enseña que tienen que pedir que Dios los selle. Es una cosa muy extraña, pero eso es algo que se promueve dentro de las iglesias. Gracias por habernos hecho tu propiedad, por habernos adoptados hijos tuyos, Señor, en amor, por medio de un acto soberano de elección y a través de los méritos de Cristo Jesús, derramando su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, bendito sea el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra y hacemos esta oración. Amén y amén.